Gracias. Ok, el día de hoy vamos a ver fundamentos de electricidad industrial. Seguimos en esa misma sección. ¿Ya no tienen otras dudas? Antes de comenzar. ¿Nadie más? Bueno. Ok. En esta cuestión vamos a comenzar pues. Tú tienes que ya tener conocimientos previos en cuanto a corriente, cómo sacar la corriente, cómo sacar el voltaje, la resistencia y la potencia. Habíamos dicho con anterioridad que si queríamos sacar la ley de Ohm, de acuerdo a la ley de Ohm, habíamos dicho que intensidad de corriente es igual a voltaje sobre la resistencia. Y de ahí ya podemos sacar pues diversas formas de cómo poder calcularlo, ¿verdad? Por ejemplo, voltaje, se puede sacar intensidad de corriente por la resistencia. Y si queremos sacar, eso para sacar voltaje, si queremos nosotros sacar la resistencia va a ser igual a voltaje sobre intensidad de corriente. Si queremos, de acuerdo a la ley de Watt, perdón, a la ley de Watt, habíamos dicho que la potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. Teniendo este pensar, entonces ahora podemos visualizar algo esencial, que es la corriente continua. La corriente continua en español CC o en inglés DC es un flujo de continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos distintos de diferencia potencial. Por ejemplo, aquí tenemos la visualización de la corriente. Por ejemplo, si tuviéramos nosotros un circuito donde tuviéramos una batería y en esta batería tuviéramos un contacto y en ese contacto nosotros tuviéramos una resistencia de esta manera, entonces al momento de que yo cierre el circuito, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar a través de que si yo tengo un voltaje, va a pasar voltaje o una caída de tensión a esta resistencia. Claro está que al momento de cerrar, va a estar pasando corriente. Recuerden que este es negativo y este es positivo. Entonces, independientemente si yo tuviera aquí 5 volts, pues aquí empezarían los 5 volts positivos. Empezarían a medirlos. Cuando si es que estuviera cerrado, en este pensar, si lo tuviéramos de esta manera, si tuviéramos el circuito cerrado, entonces estaría pasando corriente y por lo tanto tendríamos 5 volts. Pero en el momento que yo, no sé, se me ocurra que abre el circuito, en el momento que yo abra el circuito, entonces vamos a tener una caída de esa tensión a un voltaje 0. ¿Sí? Y por lo tanto tendríamos 0 volts. Y mientras lo que dure abierto este switch, al momento que yo lo cierre, pues va a volver a tomar los 5 volts. Ahora, estos pueden ser positivos siempre y cuando la posición de la batería vaya de negativo a positivo. Pero si yo volteara la batería, entonces sería de forma negativa. Entonces ya no tendría esta situación. Ya tendría una situación en un voltaje negativo. Cuando abra el circuito sería 0. Cuando abra el circuito volvería a ser negativo y así sucesivamente. Eso sería corriente continua. Pero, ¿qué pasa cuando esto cambia a corriente alterna?
Aquí tenemos la corriente alterna, se lo denomina corriente alterna. Bueno, abreviada en español sea en inglés AC. Entonces, a la corriente eléctrica en la magnitud y dirección varían cíclicamente. En este caso, pues esta sería particularmente la onda sinodal de la corriente alterna. Aquí, si ustedes se fijaron, aquí si se fijaron, bueno, pues tenemos aquí nuestra corriente. Este sería pues el voltaje 0. Aquí tendríamos 0 volts. Aquí tendríamos un voltaje positivo y aquí tendríamos un voltaje negativo, que pueden ser, no sé, se me ocurre 5 volts y menos 5 volts. En este caso, ¿qué pasaría en este voltaje? Bueno, aquí nosotros lo que tendríamos sería, no sé, un generador de voltaje, y en este generador aquí podríamos tener un switch que puede ser abierto o cerrado hacia una resistencia, que esta resistencia puede ser, no sé, se me ocurre una lámpara que, no sé, sea de 100 watts y que tengamos 127 volts en ese generador. Entonces, particularmente en este generador, pues vamos a tener más voltaje, menos voltaje. Aquí tendríamos un ciclo en este voltaje que sería de 1 Hz. Particularmente, aquí podremos visualizar que en este Hertz tenemos una cresta que va hacia el lado positivo y una cresta que va al lado negativo. Habíamos dicho por ahí, ¿se acuerdan del imancito donde estaba un imán aquí que tenía un polo sur y un polo norte, un polo norte, un polo sur? Y tendríamos aquí, no sé, una bobina. En esta bobina tendríamos una fuerza mecánica que si le dábamos una vuelta, bueno, está conectado aquí a otra bobina que esta está conectado a un pequeño foco, algo así. Entonces, estas dos bobinas tenían su polo negativo, su polo positivo, y al momento de dar una vuelta de giro, pues nosotros tendríamos luz. Bueno, esa vuelta de giro decíamos que equivalía a un Hz. Este Hz es este generador que nosotros vemos. Esta sería esta vuelta de giro. Nosotros en México, para 60 Hz, nosotros obtenemos 127 volts. Pero no así, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos creo que son 50 Hz y tenemos 110 volts. Y en Europa creo que también es lo mismo, 150 Hz para obtener 110 volts. Ahora, podremos decir, pues, pues, ¿hay alguna relación o podemos sacarlo por una relación matemática los que es para con respecto a los voltajes? No es tan fácil, dado que dependiendo de las vueltas del generador vamos a tener nosotros, un voltaje. Entonces, particularmente, es la manera de cómo se vería la onda sinodal de la corriente en este pensar. Entonces, dado este pensar, pues ya podemos nosotros visualizar ciertas condiciones para poder realizar nuestra actividad. Para esto, ¿qué tendremos que realizar? Bueno, podríamos realizar lo siguiente. Ok. Con este pensar, pues ya tenemos un poquito más amplitud de lo que nosotros conocemos como corriente. Bueno, entonces, perdón, se acaba de trabar esta cosa. Déjenme checarlo. Control Z. Ok, listo. Entonces,
Puede haber diversas conversiones entre corriente alterna y corriente continua, y esto se da por medio de rectificadores. Estos rectificadores pueden ser diodos, RC, TRC, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, particularmente, pues así es como la manera que podemos nosotros realizar este tipo de actividades. Entonces, con esto, por ejemplo, podemos tener como un rectificador un yodo, que es, perdón, control Z, que el símbolo más o menos es un yodo, es esto, donde tenemos una corriente que le entra y tenemos una corriente que le sale, pero si la corriente quisiera retornar, esto ya no se podría. Particularmente esto solamente sería en una sola dirección. En esta sola dirección puede funcionar como un rectificador, donde en una corriente sinusoidal, pues nada más estaremos viendo esta situación, ya sea para un voltaje positivo o un voltaje negativo. Y que podríamos nosotros tener este tipo de ondas que ya llamamos ondas filtradas. Pero eso se verá un poquito más adelante en ese tema. Lo que sí, pues existe la polaridad, cómo sacar la onda sinodal, que no nos vamos a atorar mucho en esto, pero sí me gustaría atorar más en las leyes de Kirchhoff, aunque ya hemos dado una introducción acerca de esto. En la ley de Kirchhoff, la primera ley nos dice que la suma de las corrientes que entran en un nodo de un circuito es igual a la suma de las corrientes que salen por el mismo nodo. O sea, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Con este pensar, podemos visualizar que teniendo esta cuestión y viendo la primera regla de Kirchhoff, nos dice, ok, la corriente que entra a un nodo, es la misma de la corriente que sale. Esto es igual. ¿Qué pasa cuando tenemos esta situación? Tenemos una corriente que entra y tenemos dos corrientes que salen, una corriente 1 y una corriente, supongan 2. Bueno, aquí la corriente entrante y teniendo el pensar de la primera ley, entonces la corriente entrante va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2, teniendo este pensar. ¿Qué pasa, profesor, si yo tuviera un ejemplo? Dos corrientes que llegan a un nodo hacia dos corrientes que salen. Tengo una corriente 1, una corriente 2 que entran, una corriente 3 que entra, que sale, una corriente 4 que sale. Entonces aquí tendríamos que la corriente 1 más la corriente 2 va a ser igual a la corriente 3 más la corriente 4. ¿Qué pasa si tengo 3? Tengo una corriente que entra a un nodo y salen 3 derivaciones. Tengo una corriente que tiene que salir por aquí, otra que tiene que salir por ahí y otra que tiene que salir por acá. Entonces sería la intensidad de corriente que entra va a ser igual a la intensidad de corriente 1 más la intensidad de corriente 2, la corriente 2 más la intensidad de corriente 3, que son las corrientes que salen. Eso es en cuanto a la primera ley de Kirchhoff. ¿Duda con la primera ley de Kirchhoff? No, profe, sí está claro. Sí. Ok, ahorita lo vamos a practicar en un circuito. ¿Sí? ¿Alguien más con dudas? ¿Nadie? Bueno. La segunda ley, ¿qué dice la segunda ley? Bueno, la segunda ley dice lo siguiente. Esta es la segunda ley de Kirchhoff.
Nos dice que la suma de las diferencias de potencial, o sea, los voltajes, a través de los elementos de un circuito de lazo cerrado es igual a 0. ¿Sí? ¿Ok? Entonces la suma de los voltajes es igual a 0. Es lo que nos dice la segunda ley de Kirchhoff. Esto cuando se presenta la siguiente situación. Por ejemplo, antes de tenerlo, en un circuito cerrado se puede dar esta característica, donde yo tengo, no sé, una resistencia por aquí, otra resistencia por aquí, tengo una batería por acá y tengo otra batería por acá, en esta posición. ¿Sí? Y tengo este Profe, circuito. Dígame. perdón. Esta clase está videograbada, nos la va a pasar después, ¿verdad? ¿Sí se está grabando? Creo que sí. Sí. Ok, gracias. Ok, aquí tengo la resistencia 1. Aquí tengo la resistencia 2. Aquí tengo un voltaje 1 y acá tengo un voltaje 2. Este es de positivo a negativo, de positivo a negativo. Si te fijas, los dos voltajes que están en un mismo circuito, podríamos decir que están en serie. Por ejemplo, va de negativo a negativo aquí y de positivo a positivo aquí. Y tú vas a decir, oh, profesor, esto va a causar un cortocircuito. No. Aquí lo único que va a haber es que va a haber una diferencia de potencial. Porque, por ejemplo, si este voltaje es mayor, pongamos 12, y este voltaje es menor, pongámoslo 6, entonces el voltaje mayor va a ganar a voltaje menor y la intensidad de corriente iría de esta manera. Iría de negativo a negativo. Y lo único que haría es una diferencia de potencial. ¿Sí? Aquí, si la corriente está pasando así, y aquí la corriente está pasando de esta manera, esto podríamos decir lo que está a favor, este está positivo, y este estaría negativo. Por lo tanto, la diferencia de potencial aquí sería 12 menos 6, en este caso porque va negativo, entonces tendríamos una diferencia de 6 volts. Esto ya tú puedes visualizarlo cuando hagas circuitos en físico y tengas una batería mayor y otra batería menor. Si la batería fuera igual, ¿qué pasaría? Que aquí tuviéramos 6 volts. Como son 6 positivos y 6 negativos, tendríamos un voltaje 0. Por lo tanto, aquí no le estará llegando voltaje, ni aquí le estará llegando voltaje. Eso te dice la segunda ley de Kirchhoff. Por ejemplo, aquí te lo remarca. Los signos de diferencia de potencial. Por ejemplo, si va de un punto A a un punto B, la intensidad de corriente pasaría sobre la resistencia de esta manera. Por lo tanto, la intensidad de voltaje sería menos la intensidad de corriente por resistencia. Pero si va de un punto B hacia un punto A, entonces sería la intensidad de corriente sería igual a la intensidad de corriente por resistencia, según o de acuerdo a la ley de Ohm. Aquí nada más tendríamos que visualizar hacia dónde va la intensidad de corriente y por dónde circula la intensidad de corriente. Si va de un punto A a un punto B. ¿Ok? En esta cuestión, esto es importante para los circuitos cuando tenemos serie mixtos. Cuando es energía, de voltaje a energía, entonces es lo mismo. Tenemos de un punto A hacia un punto B, si tenemos una energía de 9 volts de una batería, entonces particularmente la corriente estaría pasando de esta forma. Por lo tanto, diríamos que sería de positivo. Voy a decir, ¿pero por qué? Bueno, porque recuerden que el palito chiquito es negativo y el grande es positivo. Entonces la corriente viajaría en esta dirección, a favor. Pero cuando tenemos esta dirección que va de B a A, la corriente, ¿a cómo está viajando? La corriente está viajando al revés. ¿Sí? O sea, está viajando de, si ustedes se fijaron, de este punto hacia acá. Y este va de este punto hacia acá. Por lo tanto, aquí lo tendríamos como negativo y la energía sería negativa. Eso en cuanto a la ley de Kirchhoff. Y ahora sí, ya podríamos visualizar nosotros los circuitos en series. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio. Ahí lo podrán ustedes ver en el libro que por ahí está. Y ahí vienen las soluciones de cómo poder realizarlo de acuerdo a la ley de Kirchhoff.
Segunda ley de Kirchhoff. ¿Ok? Nosotros vamos a irnos directamente a los circuitos, porque ya lo que buscamos es que ustedes puedan hacer los circuitos. Lo demás, ustedes ya lo pueden ustedes visualizar, debido a que tenemos un tiempo encima. ¿Sí? Entonces, el circuito en serie ya lo habíamos visto. El circuito en serie y cómo calcular las resistencias equivalentes. Por ejemplo, para este circuito, habíamos dicho que para sacar la resistencia total o equivalente era la resistencia 1 más la resistencia 2 y así sucesivamente hasta la resistencia en N. ¿Sí? ¿Cómo era la intensidad de corriente? Si quisiéramos la intensidad de corriente total o quisiéramos calcular la intensidad de corriente. Recuerden que si aquí tengo resistencia, aquí tendría una intensidad, aquí tendría otra intensidad y aquí tendría otra intensidad. Entonces, ¿cómo lo calcularía la intensidad dado que no tuviera resistencia? Ah, bueno. Entonces sería la intensidad 1 es igual a la intensidad 2 y es igual a, perdón, sucesivamente hasta la intensidad N. Hasta la intensidad en N. Así es como yo calcularía para un circuito en serie. ¿Qué pasa con el voltaje? El voltaje total. Recuerden, si la intensidad era la que entrara, y esa es la misma que es la que sale, y es la misma que entra aquí, y es la misma que sale, entonces la intensidad no cambia. ¿Qué va a cambiar? Bueno, si yo tengo un valor en la resistencia, decíamos que por la ley de Ohm, para calcular un voltaje es intensidad por resistencia. O sea, si yo tengo una intensidad que entra, que va a ser la misma para todas, y la resistencia es la que va a variar, entonces el voltaje varía. Aquí puedo tener un voltaje total en esta batería, que es la que alimenta. Pueden ser 12 volts. Pero para este aquí, para la resistencia 1, el voltaje va a ser diferente. Para la resistencia 2, el voltaje va a ser diferente. Y para la resistencia 3, el voltaje va a ser diferente. Por lo tanto, el voltaje sería el voltaje 1 más el voltaje 2 y así sucesivamente hasta el voltaje en N. En cuanto a potencia, pues la potencia ya la conocemos. Ya teniendo la potencia total, pues va a ser la potencia que tengo va a ser igual al voltaje por la intensidad de corriente. Entonces eso no cambia. Entonces eso es en cuanto a circuito en serie, es lo que habíamos visto la vez pasada. Pero ¿qué pasa ahora cuando tengo paralelo, que tengo esta situación? Ahí si te fijan, las tres resistencias ya no están en serie, están en paralelo. Viéndolo en esta forma de izquierda a derecha, estas tres resistencias están en paralelo. ¿Sí? Aquí se podría aplicar lo que decía la ley de Kirchhoff. ¿Qué pasa si yo tengo aquí una intensidad de corriente que entra? Bueno, lo que estoy viendo aquí es que tengo una intensidad de corriente que entra hacia un punto nodo, que es este punto nodo, y aquí hay tres ramificaciones. ¿Cuál es esta? Esta es una, esta es otra y esta es otra. Por lo tanto, aquí yo tendría que tener una intensidad 1, una intensidad 2 y una intensidad 3, que es la intensidad 1, la intensidad 2 y la intensidad 3. Entonces, dado esta situación, ¿cómo yo podría sacar en un circuito en paralelo? Este es un circuito, circuito paralelo. ¿Cómo podrías calcular yo la intensidad de corriente? Entonces, esto, pues es fácil. Pues la intensidad total va a ser igual a la intensidad 1 más la intensidad 2 más así sucesivamente hasta la intensidad en N. Ahora, si se fijan en el circuito en serie, ¿cómo era? Intensidad 1 es igual a intensidad 2, igual a así sucesivamente hasta intensidad N. Ok, ya vimos cómo se saca la intensidad total. Ahora, ¿cómo calculo yo la resistencia total? En un circuito en paralelo. Bueno, en un circuito paralelo sería 1 sobre
1 sobre la resistencia en 1 más 1 sobre la resistencia en 2 más asivamente hasta 1 sobre la resistencia en N. Eso es para calcular una resistencia equivalente en paralelo. Y ahora el voltaje total, de acuerdo a la ley de Kirchhoff que habíamos dicho. Bueno, pues el voltaje que entra aquí, que es el voltaje total, pues se comportaría de la misma manera. Voltaje 1 es igual a voltaje 2 igual a voltaje 3. O, en este caso, como lo veníamos manejando, sería así sucesivamente hasta el voltaje en N. En cuanto a potencia, pues la potencia es voltaje por intensidad de corriente. Entonces, si yo aquí tengo un voltaje, aquí tengo un voltaje y aquí tengo un voltaje, puedo calcular la potencia para cada una de esas resistencias. Potencia, potencia y potencia. Eso sería para un circuito en paralelo. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, estas fórmulas son interesantes. Circuito serie paralelo mixto. ¿Qué pasa cuando yo tengo ahora esa situación? Si ustedes se fijan, tengo resistencias en serie y resistencias en paralelo. Bueno, ¿cómo analizo yo el circuito? De preferencia, para analizar este circuito, pues yo tengo que verlo de izquierda a derecha. Si está en esta posición, siempre del lado de la batería hacia el circuito, cómo se desplaya el circuito. Y aquí, si ustedes se fijan, ¿cómo lo analizaría? Bueno, aquí yo tengo estas resistencias puede ser que están en serie, pero tengo ahora esta derivación, que son estas otras dos resistencias. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Bueno, lo que tienes que hacer aquí es primero, dado que ya analicé el circuito, empezando desde la derecha, entonces tengo que hacer equivalente estas dos primero para hacer una sola resistencia. Entonces sería la resistencia 4,5 va a ser igual, como están en serie, resistencia 4 más resistencia 5. ¿Cómo me quedaría el nuevo circuito? El nuevo circuito te quedaría de esta forma. Aquí tenemos una resistencia, otra resistencia, perdón, otra vez, tendríamos una resistencia, otra resistencia y otra resistencia. Y aquí en paralelo tendrías de la unión de estas dos resistencias, tendríamos otra resistencia que esta estaría conectada por acá. Así. Esta sería la resistencia 4,5. Este es la resistencia 2. Este sería la resistencia 1. Y esta sería la resistencia 3. Entonces, este circuito quedaría de esta manera al hacer equivalentes estas resistencias. ¿Sí? Ahora, ¿qué tendré que hacer? Bueno, dado que estas dos están en paralelo, ahora hacer una asociación de esas resistencias. En este caso, la resistencia 2,4,5 va a ser igual a 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 4,5. Y así ya tendría equivalente estas dos resistencias que tengo aquí de este nuevo circuito. ¿Y cómo me quedaría ahora el circuito? Bueno, si trasladamos el circuito, lo voy a poner de este lado. Si yo trasladara ese circuito, ¿cómo se vería? Pues ya se vería de la siguiente manera. El circuito se vería ahora de esta forma. Así. Tendríamos la resistencia 1, la resistencia 3 y ahora tendríamos la resistencia 2,4,5. Para sacar la última resistencia, ¿cómo lo saco? Bueno, dado que ya están en serie, dado que ya unificamos todas estas resistencias en un equivalente, entonces tendríamos que la resistencia total o
resistencia 1, 2, 3, 4, 4 y 5, pues es igual a lo que tengo en la resistencia 1 más lo que tengo en la resistencia 2, 4, 5 más la resistencia 3. Recuerden que esta ya es una resistencia equivalente. ¿Ok? Y así prácticamente, ¿cómo nos quedaría el último circuito? Bueno, el último circuito nos quedaría, tenemos nuestra batería y tendríamos una sola y única resistencia, que es lo que nosotros llamamos como resistencia total. Esa sería la manera de poder hacer equivalente nuestro circuito. Y sería la forma más práctica de poder realizarlo. Ahora ya calculando nuestra resistencia total, ahora sí ya podemos regresarnos hacia atrás para descomponer todo, ¿verdad? Y poner qué resistencia, cuánto voltaje está llevando y cuánta intensidad de corriente se está llevando cada una. Pero eso lo veremos en un ejercicio que les voy a explicar ahorita más adelante. ¿Dudas hasta aquí? No, ¿No? profe. Ok, continuamos. Bueno, aquí en este documento ustedes podrán ver que ahí les explica ya esto. Ahí, si ustedes se fijan, ahí ya la fragmentó. Ahí ya lo hizo una resistencia equivalente. Y hasta que hace una resistencia equivalente. ¿Sí? Ok, vamos a hacer un ejercicio, pero ya teniendo este ejercicio, este problema que tenemos aquí. ¿Vale? Ok, voy a disminuir esto para que pueda tener espacio. Y voy a hacer un poquito más pequeño esta imagen. Para tener espacio. A ver si lo alcanzan a ver. Ahí. Para que puedan visualizarlo. Ups. Perdón, es que estoy con lápiz digital y por eso a veces me traba. Ok, ¿qué podemos hacer ahora aquí? Tenemos que, si ustedes se fijan, si analizamos el circuito, necesitamos analizarlo en esta parte donde está la batería. Y de la batería, ahora sí, puedo analizarlo hacia arriba. Y ver qué puedo hacer fácil. Bueno, aquí yo tengo, primero la intensidad de corriente está viajando de esta manera hacia el lado negativo. Entonces eso sería una intensidad de entrada que no conozco, que necesito calcular. Para calcularlo necesito hacer mi resistencia equivalente. Entonces el voltaje me dice que está viajando en esta manera. Entonces si mi voltaje está viajando de esta manera, entonces yo necesito calcular particularmente mi intensidad de corriente. Entonces aquí, si ustedes se fijan, aquí tengo una intensidad que entra y tengo dos derivaciones. Una intensidad 1, una intensidad 2 que van de esta manera. Y tengo una intensidad de corriente ahora en este otro que están en paralelo y que en estas dos de la parte de arriba están en serie. Y particularmente pues cierra el circuito. Entonces, ¿qué puedo hacer fácil? Bueno, lo que puedo hacer fácil sería esta resistencia hacerla una. ¿Cómo lo hago? Entonces sería, pues tengo la resistencia 3,4, que es la más fácil, que es esta que está en serie. Decía que cuando están en serie, pues la resistencia 3 se va a sumar a la resistencia 4. En la resistencia 3 tengo 20 ohmios, sería 20 ohms, más 4 ohmios. Por lo tanto, tengo 24 ohmios. ¿Sí? Esto es para la primera. Y aquí, pues ya nomás habría una sola resistencia, no habrían dos resistencias. O sea, que particularmente, ¿cómo quedaría el circuito? Bueno, el circuito, pues ya lo veríamos de esta manera. Aquí tengo yo mi batería. Tendría y seguiría siendo dos resistencias en esta parte. Y en esta parte ya nada más quedaría una resistencia, dos resistencias, tres resistencias. Y estas estarían en paralelo.
Es lo que tendríamos. Con una batería de 21 volts. Y aquí ya tendríamos nuestra resistencia. Aquí tendríamos nuestra resistencia 3 y 4. Resistencia 3,4 a 24 ohmios. Aquí tenemos la resistencia 5. Aquí tendríamos la resistencia 6, que es la que está aquí en la parte de abajo. Y aquí tendríamos la resistencia 1. Y aquí tendríamos la resistencia 2. Eso es lo que veríamos. Ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, ya puedo hacer estas que están en paralelo. Por ejemplo, la más fácil pues sería esta porque tiene voltajes iguales. Perdón, tiene mediciones iguales la resistencia. Entonces podría ser que la resistencia 1,2 es igual a 1 sobre 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Esto es igual a 1 sobre un doceavo más un doceavo. Un doceavo. Ya se me trabó aquí. Un doceavo. Por lo tanto, ¿cuánto sería esto? Profe, perdón, ¿podría repetir el proceso? Es que ya me perdí. Bueno, no supe dónde salió el doceavo. El doceavo de aquí. Y de aquí. Esa es la resistencia 1 y esa es la resistencia 2. Ok, gracias. Sí, ya vi, gracias. Ahora, si tengo un doceavo más un doceavo, dado que son el mismo denominador, pues son 2 doceavos. Si simplifico, pues nos quedaría un sexto, o sea, nos quedaría un entero sobre un sexto. Ahora, ese entero yo lo puedo descomponer. Si nos dicen por ahí en matemáticas que es entero, pues todo entero tiene un 1 o la unidad dividida, ¿verdad? Sobre ese entero. O sea, 1 entre 1 es lo mismo que 1. Por lo tanto, aquí ya puedo aplicar la ley de la tortilla, ¿verdad? ¿Qué nos dice la ley de la tortilla? Extremos con extremos, 6 por 1, 6. Medios por medios, 1 por 1, 1. Por lo tanto, tendríamos 6 entre 1, pues 6 ohmios. Y ahí tendremos ya la resistencia equivalente. ¿Cómo nos quedaría el circuito? Pues el circuito ahora ya nos quedaría de la siguiente manera. Lo voy a poner acá abajo. Ya con esto nos tendríamos, pues, tengo una batería. En este caso, lo hice muy grande. Tengo una batería y tengo ahora una sola única resistencia, que esta resistencia 1,2 equivale a, ¿decíamos cuánto? 6 ohmios. Equivale a 6 ohmios. Y tengo aquí un paralelo, ¿verdad? Ups. Aquí está un paralelo. Otra resistencia en paralelo. Y otra resistencia en paralelo. Y ya el circuito nos quedó de esa manera, ¿verdad? Claro está que la de arriba es la resistencia 3,4, que equivale a 24 ohmios. Tenemos la resistencia 5, que equivale a 8 ohmios. Y tenemos la de abajo, que es una resistencia 6, que equivale a 6 ohmios. Es como nos queda el circuito. Ahora, ¿qué puedo hacer? Pues ya nada más sacar la última equivalencia, que es esta. Esa última equivalencia sería, la voy a hacer de este lado, por el pizarrón. Tengo la resistencia 3,4,5,6. Vamos a sacar esa resistencia. Esto es igual. Bueno, eso sería igual a 1 sobre la resistencia 3,4, porque esa ya la tengo acá, son 24 ohmios. Esta que tengo aquí, esa es la resistencia 3 y 4. Perdón. Es 1 sobre la resistencia 3,4
más 1 sobre la resistencia 5, que esa no hay que ya la tengo aquí. Tengo el valor, ¿sí? La resistencia 5 más 1 sobre la resistencia 6. No, perdón. Ups. Resistencia 6. Que ya también tengo el valor. Sí, esto es igual a 1 sobre resistencia 3,4. Pues acá la tengo, es 24. 24. Más 1 sobre la resistencia 5, que es 8. Más 1 sobre la resistencia 6, que es 6 ohmios. Esa parece 7. ¿Cuánto nos va a dar esto? Bueno, esto lo puedes sacar con un mínimo común múltiplo, si tú quieres. Si no, no batalles, tienes tu calculadora científica. En tu calculadora científica hay una tecla, que es una teclecita, acá te lo voy a poner para que lo veas. Es una tecla que está marcada con este logotipo, es una, creo que es así, A, y luego dice B entre C, ¿sí? Entonces, eso es para hacer fracciones. Entonces, tú ya puedes hacer 1, le pones eso, 1, le pones esa tecla y le pones 24 más 1 y le pones esa tecla y luego ya le pones el 8 más 1, le pones esa tecla y le pones un 6. Le das igual, te va a decir que es un tercio y luego le pones 1 sobre un tercio. Y te va a dar que el resultado de toda esta operación ahí en tu calculadora te va a dar que son 3 ohmios. Ese es el resultado. 3 ohmios. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Nadie más? ¿Dudas? Bueno, si no hay dudas, continúo. ¿Cómo va a quedar el circuito ahora? Pues ya fragmentado, ¿verdad? Ya tengo esta situación. Nada más lo único que me va a quedar son dos resistencias. Una resistencia y otra resistencia. Es lo que me va a quedar. ¿Cuál es la primera resistencia? Pues la resistencia 1 y 2. Resistencia, 1, 2. Que este equivale a ¿cuánto? 6 ohmios. Y esta otra resistencia que fue de todo esto, me quedó una resistencia que nosotros llamamos 3,4,5,6. ¿Eso cuánto equivale? A 3 ohmios. Por lo tanto, como ya están en serie, ¿qué va a pasar? Pues la resistencia total, o como nosotros quisiéramos verla, resistencia 1,2, 3, 4, 5, 6 o resistencia equivalente, independientemente como quieren llamarla, pues es la suma de la resistencia 1,2 más la resistencia 3, 4, 5, 6. O sea, 6 ohmios más 3 ohmios. Esto es igual a 9 ohmios. Y ese sería el resultado. Esa sería la resistencia total. ¿Cómo me queda el circuito? Ok. ¿Cómo nos quedaría el circuito? Pues nos quedaría una sola resistencia, ¿verdad?
Si yo bajara un poquito para tener un poquito más de espacio, aquí el circuito nos quedaría nada más la batería y una sola resistencia, que sería mi resistencia equivalente, que es la total, que son 9 volts, 9 ohmios y a 21 volts. Ahora sí ya puedo sacar, de acuerdo a la ley de Ohm, ¿qué puedo sacar? Pues la intensidad de corriente total. ¿Cuál es la intensidad de corriente total? ¿Cómo la saco según la ley de Ohm? Pues voltaje total sobre resistencia total. Esto va a ser igual. Voltaje total, 21 volts. Sobre resistencia, 9 volts. ¿Cuánto les da la intensidad de corriente total? 2.33. Ok. Sería 2.33 amperes. Con esto, ahora sí, me voy para atrás. Y de aquí hacia atrás ya puedo calcular yo el voltaje de cada una y la intensidad de corriente de cada una. Si ustedes se fijan, aquí el voltaje para el voltaje total es la misma. Y la intensidad de corriente, pues es la misma que entra, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este circuito, la intensidad de corriente, ¿de cuánto es? Bueno, para la resistencia 1 y 2, la intensidad de corriente sería la misma, 2.33, dado que circula de esta manera y está en serie. ¿Sí? Entonces sería la misma. Esta sería la intensidad de corriente, la misma para resistencia 1 y 2, y para la resistencia 3, 4 y 5 sería la misma, 2.33. Ok. Dado este pensamiento que vemos aquí, entonces vamos a nosotros a calcular lo que es la intensidad de corriente aquí y la intensidad de corriente aquí. ¿Sí? Y vamos a calcular el voltaje aquí y el voltaje aquí. Ok, ya tenemos nosotros nuestra intensidad total. Nuestra intensidad total es 2.33 amperes. Entonces, como son 2.33, son la intensidad que llega, son 2.33. Pero, de acuerdo a la ley de Kirchhoff, ¿qué pasaría? Pues tendría que dividirlo, dado que son 2.33. Pero para eso necesito visualizar el voltaje. ¿Cuánto voltaje le llega? Bueno, pues el voltaje que le está llegando a estas dos resistencias es de 21 volts. Y decíamos que cuando el voltaje está en paralelo, ¿qué pasa con el voltaje? ¿Se divide o son iguales? Es igual. Es igual. Por lo tanto, aquí serían 21 volts que le llega aquí, ¿sí? Y 21 volts. Pero aguas. Estos están en serie, entonces no le están llegando 21 volts. ¿Cuánto le está llegando realmente? Bueno, para eso yo tendría que irme a la parte de abajo, ¿sí? Y para irme a esta parte, aquí lo podemos calcular. Aquí le llega una intensidad de corriente y aquí le llega una intensidad de corriente que es la misma, pero voltaje no. Aquí el voltaje va a ser diferente y aquí el voltaje va a ser diferente. Entonces, ¿para qué voltaje le llega ahí? Bueno, necesitaríamos visualizarlo de la siguiente manera. Ok, aquí tenemos la resistencia 1,2 es igual a 6 ohmios y tenemos una intensidad de corriente de 2.33. Entonces, para calcular el voltaje aquí, ¿cuánto sería? Pues el voltaje, decíamos que era intensidad por resistencia. Entonces sería 6 por 2.33. ¿Cuánto voltaje le está llegando? A resistencia 1 y 2. Pues 6 por 2.33, ¿cuánto es? 13.98. Entonces le llega 13.98 volts. ¿Y cuánto le llega a la otra? En voltaje,
a la resistencia 3, 4, 5 y 6 en equivalencia. Pues tengo 3 ohmios por 2.33. 6.99. 6.9 volts. Eso es lo que le está llegando a las dos resistencias. Si nosotros nos vamos a la parte de arriba, al circuito principal, entonces quiere decir que el voltaje que le está llegando a esta resistencia son 13.98 volts y a esta otra resistencia 13.98 volts. ¿Sí? Ese es el voltaje real que le está llegando a esta resistencia. Ok. ¿Cuánta intensidad le está llegando? Ahora, recuerden que aquí ya cambia, porque en paralelo la intensidad de corriente, ¿qué pasa? Se divide, se reparte. Cuando es en serie es igual, pero cuando es en paralelo se reparte. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo aquí? Pues de acuerdo con la ley de Ohm, ¿cómo saco intensidad de corriente? Pues voltaje sobre resistencia, ¿verdad? 13.98 entre 12, ¿cuánto les da? 1.16. Ok, entonces sería 1.16 amper aquí y 1.16 amper acá. Sumen los dos amperajes y debe de ser el amperaje de entrada. ¿Cuál es el amperaje de entrada? 2.33. Este les debe de dar. ¿Sí? ¿Cuánto les da? Sumando los dos amperajes. 2.32. Ajá. Se pierde a lo mejor por causa de la forma teórica y que no agarramos todos los, a lo mejor, decimales. Profe, ¿me podría decir cómo es que sacó el voltaje de cada resistencia? Ok. Sí. ¿Es en la parte de abajo? Aquí. No, quiero saber dónde salió el 13.98. Ok. Es ¿Te acuerdas que habíamos, antes de que hiciera una resistencia equivalente, que te quedaba este circuito, había salido esta resistencia de dos resistencias equivalentes, una resistencia 1, 2 y una resistencia 3, 4, 5 y 6. Aquí ya teníamos nosotros la intensidad de corriente y tenemos la resistencia. Y recuerda que voltaje es intensidad por resistencia. Entonces, de la resistencia 1, 2 tendríamos 6 ohmios. Lo multiplicas 6 por la intensidad de corriente que entra, que es 2.33 amperes, y te da 13.98. 13.98. ¿Sí? Sí, está bien, gracias. Ok, ahora vámonos con lo otro. Aquí. Decíamos que, ¿cuánto voltaje le llegaba? ¿Se acuerdan de esta? De este circuito. Le llegaba 6.99 volts, ¿verdad? Entonces, como le llega a 6.99 volts y están en paralelo, ¿cuánto voltaje le llega aquí? Pues aquí le llega 6.99 volts. A este le llega en voltaje, le llega 6.99 volts. Y aquí, entre estas dos, les llega 6.99, pero como están en serie, aquí el voltaje se tiene que repartir. Y aquí tendríamos que nosotros calcularlo. Entonces, para calcularlo, primero vamos a calcular la intensidad de corriente de este circuito, de esa resistencia. Podemos calcular la intensidad de corriente aquí. Y tenemos que calcular la intensidad de corriente aquí. ¿Sí? Creo está que estos también tienen una intensidad de corriente que podemos calcularlo. ¿Sí?
dado que llega un voltaje, pero este voltaje se tiene que repartir entre los dos. Entonces, esto pues podemos hacerlo cuando ya calculemos la intensidad de corriente y lo podemos hacer en este circuito que tenemos aquí en la parte de abajo. Ok, en este circuito que tenemos acá. ¿Sí? Ahí lo podemos hacer. Ok, voy a borrar para que no confundirlos. Entonces ya voy a borrar esto, ya no me interesa esto. Y ya no me interesa esto por ahorita. Ok, entonces vamos a repartir la intensidad de corriente. Ok, aquí ya podemos calcular la intensidad de corriente de estos, porque ya tenemos resistencia y voltaje. Aquí para la intensidad de corriente, recuerden que es voltaje sobre resistencia. Entonces, ¿cuánto sería la intensidad de corriente para esta resistencia? Pues 6.99 entre 8. ¿Cuánto les da 6.99 entre 8? ¿Cuánto les dio? 0.87. ¿Cuánto? 0.87. Ok, 0.87 amperes. Y en esta otra, la intensidad de corriente sería 6.99 entre 6. ¿Cuánto les da? ¿Entre 6? Ajá. 1.16. Ok, tenemos 1.16 amperes. Por lo tanto, todo lo que resta sería para estas, ¿verdad? Sería una forma de sacarlo. Si lo quieres sacar matemáticamente, te tendrías que ir, dado que ya calculamos la resistencia 3 y 4 y decíamos que era de 24 ohmios. ¿Sí? Y recuerda que el voltaje es de 6.99 volts. Entonces serían, pues 6.99 entre 24. Y así tendríamos la intensidad de corriente equivalente de la resistencia 3 y 4. ¿Cuánto les da? 6.99 entre 24. Punto 29. 0.29. 0.29 amperes. Entonces, si ustedes se fijan, yo puedo sumar 1.16, 0.87 y 0.29 y se debe de ir acercando a cuánta intensidad de corriente. Pues a 2.33 porque es la que entra, ¿verdad? Recuerden que la intensidad que entra es 2.33 amperes. Ábrele para que salga toda la cosa. ¿Sí? ¿Sí les dio? Sí, sale 2.32. Ajá, casi se acerca, ¿verdad? Entonces ya tenemos la intensidad de corriente. Si la intensidad de corriente es 0.29, esa es nuestra intensidad de corriente. En un circuito en serie, podríamos decir, pues, que aquí la intensidad que entra aquí, a esta resistencia, pues es, pues mágicamente 0.29 amperes. Y la que entra aquí, pues es 0.29 amperes. ¿Sí? Entonces ya podemos calcular el voltaje. ¿Cómo calculamos el voltaje? Pues intensidad por corriente, ¿verdad? Perdón, intensidad por resistencia. O sea, 0.29 por 20, ¿cuánto les da? $5.8. Ok, entonces aquí tendremos 5.8 volts. ¿Y 0.29 por 4? 1.16. 1.16 volts. Si sumamos este voltaje y este voltaje, debe de acercarse a 6.99 volts.
¿Cuánto les dio? 6.96. Pues sí, se pierde a lo mejor por causa de los dígitos, pero realmente se acerca a 6.99 volts. ¿Qué faltaría nada más? Pues que sacaran la potencia de cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Ya podemos sacar potencia? Sí. Recuerden que según la ley de Watt, potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. Entonces tendría que sacar la potencia de este, la potencia de este, la potencia de este y así. Pero pues en sí, eso sería la solución de todo el circuito. ¿Sí? Sería la solución de todo el circuito. Claro, ¿te puedes ahorrar pasos? Sí, si ya no quieres hacerlo tan así, puedes ahorrarte pasos. Y pues particularmente ya borrar lo que te sobra y ahorrarte los pasos. Yo aquí lo hice paso por paso, pero ustedes podrían decir, no, pues profesor, yo sé esto, pues ya 24 volts de una vez, esto pues ya de una vez lo hago directo, y esto ya lo hago directo y de una vez los asocio, y ya está. Particularmente así se puede hacer. Bueno, por aquí hay dos actividades que tienen que realizar ustedes. Aquí, si ustedes se fijan en el artículo, ahí les viene explicado paso a paso, cómo hacerlo, paso a paso. Vamos a sacar la resistencia equivalente, y luego sacar las potencias de cada uno de los circuitos, de cada una de las resistencias, el voltaje de cada una de las resistencias. Y bueno, estos serían las actividades. Son 2 circuitos. Pueden hacerlo en binas, en 2, para poder calcularlo. Y por ahí estará el apartado de la semana. El día de ayer no pude subirles el apartado porque estaba caída la página. Casi toda la semana duró caída la página. Fue un problema. Apenas ahora la habilitaron. Entonces, por ahí, pues para que ustedes hagan estos ejercicios. Y por ahí también les voy a subir un software para que empiecen a descargarlo. El software va a estar en Teams. Ahorita los voy a dar de alta en un ratito más. Y el software, bueno, ustedes ya lo podrán ver en su equipo. En sus equipos, cuando ustedes puedan accesar a equipos, va a estar aquí en archivos. Ustedes podrán irse a archivos. Y aquí en archivos va a estar cargado el primer software, que es Proteus. Porque ahora vamos a comprobar los circuitos simuladamente. ¿Sí? En un software que se llama Proteus. Y en la próxima clase les voy a decir cómo instalarlo en su computador. ¿Ok? Pues jóvenes, hasta aquí sería la reunión del día de hoy. Creo que ya hasta me robé más de la hora. Nomás me dijeron que 1 hora. Entonces, creo que me robé más de la hora, 20 minutos más. Espero que no haya problemas con otro profesor. Entonces, eso sería la actividad prácticamente de la semana. Por ahí va a ser esos 2 circuitos y posiblemente un cuestionario pequeñito acerca de esto. ¿Dudas? Profe, y si mejor sube la actividad aquí a Microsoft Teams, es que la verdad está bien lento mod. Pues sí, realmente sí. Pero como tengo que registrar la actividad, de todos modos, yo se las puedo subir en Microsoft Teams y también puedo subírselas a Moodle. Nada más para que suban el archivo, porque sí debemos de tener registro de que ustedes están subiendo archivos en Moodle. Porque van a estar inspeccionando la página. Ese es el único detalle que me estaban pidiendo. Por eso cambiaron a Moodle. Por los de estas cuestiones en línea y cosas por el estilo. Yo manejaba mejor la página de Schoology, pero bueno. Sí, dígame. Oiga, las tareas las vamos a subir ya por aquí. En Moodle, de preferencia. Ah, ok. Sí, porque les van a estar dando seguimiento por si alguien no carga, darle seguimiento de por qué no está cargando actividades y cosas por el estilo. Profe, en caso de tener problemas con la plataforma, ya no sé, que se nos acabara el tiempo de subir la actividad, ¿la podríamos subir aquí a Teams? Sí podrían subirla. Yo de todos modos les registro la actividad esperando que no haya problemas con la institución.
pero sí, de preferencia ponerla o cargarla en módulo, debido a que nos piden que, porque les van a estar dando seguimiento y cuidándolos de que no, que supuestamente no, pues no estén faltando con sus trabajos. Sí, Sí, está bien, gracias. ok. Sí, gracias, profe. Sale pues, jóvenes, yo los dejo. Estas ya las pueden empezar a hacer, esta actividad. Ahí está, recuerden, está en los recursos que les subí por ahí, que se llama circuito serie, paralelo y mixto. Ahí ya pueden descargarlo. Y si no lo quieres hacer individual, puedes hacerlo en binas. Uno puede ser un circuito, otro puede ser otro circuito. ¿Sale? Sí, está bien, gracias, profe. Sale, chicos, por de mi parte sería todo.